Zoom a la noticia con Andrea Bernal. ¿Qué tal? Bienvenidos, soy Andrea Bernal, esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente se enfoca en Siria, los hechos. Crece la tensión a nivel mundial por la posible intervención militar en Damasco por parte de Estados Unidos y naciones aliadas como el Reino Unido y Francia, luego de que la oposición siria denunciara la muerte de más de 1.000 personas por causa de un ataque químico presuntamente auspiciado por Bashar al-Assad. El debate, a pesar de no contar con el apoyo de las Naciones Unidas, parece ser casi inminente una intervención por parte de la primera potencia mundial que afirma que su intención no es derrocar el actual gobierno sirio, sino acabar y castigar el uso de armas químicas que asegura es implementado por el régimen. Por su parte, naciones como Rusia e Irán rechazaron la injerencia occidental y le pidieron a la administración del presidente Obama actuar con sensatez. Todo esto mientras que se espera el pronunciamiento de la ONU sobre las investigaciones que realizan para esclarecer los verdaderos acontecimientos y hallar a los responsables del ataque en la nación árabe. Y nuestros lentes se enfocan también en México. Los hechos, crecen las especulaciones por la desaparición en el Distrito Federal de 13 jóvenes y el hallazgo de una fosa común donde presuntamente permanecieron por 3 meses los cuerpos sin vida de estas personas. Los familiares de las víctimas exigen que forenses extranjeros confirmen la identidad de los cadáveres. El debate. Las autoridades locales aseguran que lo sucedido es un caso aislado y no es una tendencia en la capital mexicana, que presuntamente está blindada de la violencia que genera el narcotráfico. El alcalde de la ciudad reitera que lo sucedido fue una riña entre pandillas y no un crimen de grandes carteles. Por su parte, algunos expertos contradicen esta teoría y exigen que se investigue con toda la ley de por medio, ya que la forma como secuestraron a los muchachos no es de simples pandillas, como las autoridades lo quieren presentar. Con esos temas de debate comenzamos Zoom a la noticia. Bienvenidos, bienvenidas. Es absolutamente en el interés de la seguridad nacional de los Estados Unidos y de la comunidad internacional que el uso de armas químicas en la escala que nosotros vimos el pasado 21 de agosto no puede ser ignorado y debe tener una respuesta, porque permitir que esto suceda sin una respuesta sería invitar un uso futuro de armas químicas, y debe haber un estándar internacional que se vería afectado, y esa sería la consecuencia, dada la volatilidad asimismo de la región y las preocupaciones sobre esta nación y que otras naciones tienen sobre la proliferación de armas químicas. Estas eran las más recientes declaraciones de Estados Unidos sobre la situación en Siria, nación que atraviesa por el momento de mayor tensión durante los últimos años, luego de que se registrara una matanza de más de 1.300 personas con el presunto uso de armas químicas por parte del régimen. Precisamente la Organización de Naciones Unidas, la ONU, envió una delegación para esclarecer estos hechos que, de ser corroborados, desataría una posible intervención militar en el país árabe. Hay químicos y luego cuando salimos a traer las ambulancias empecé a sentirme mareado, no podía ver y quería vomitar. No veía nada y luego me desmayé, la situación es terrible. El conflicto en Siria ha alcanzado su punto más álgido en los últimos días. Más de 100.000 muertos, cerca de 2 millones de refugiados y al menos 3 millones de desplazados internos ha dejado como resultado los enfrentamientos entre el gobierno de Bashar al-Assad y los rebeldes sirios. Pero ante estas cifras tan alarmantes y la cantidad de sangre derramada en la nación árabe, surgen varias interrogantes. ¿Qué está haciendo la comunidad internacional al respecto para ayudar a solucionar este conflicto? ¿Y cuál ha sido el papel real de la ONU que ha impedido una posible intervención militar? Los grandes impedimentos en la ONU han sido impuestos principalmente por Rusia y China, naciones que tienen poder de veto y que han rechazado en varias ocasiones acciones contra el régimen de Bashar al-Assad. No fue sino hasta abril del 2013, luego de 2 años de graves enfrentamientos, cuando la ONU emitió una condena unánime sobre la grave situación, y a pesar de esto, Moscú dejó claro que votaría en contra de cualquier intervención que quisieran hacer en Siria. A pesar de la posición rusa y luego de que se agudizara la situación en Siria y se denunciara un masivo ataque con armas químicas, varios países iniciaron discusiones sobre las alternativas para formar una coalición de intervención. En este sentido, al menos 37 naciones están ante estas medidas.
Por el momento, la ONU envió a un equipo de investigadores sobre el uso de armas químicas en la nación, el cual durante su primer día fue atacado con armas de fuego. Según el régimen de Bashar al-Assad, la responsabilidad recae sobre los rebeldes sirios. Por ahora, Estados Unidos y la Unión Europea esperan el resultado de la investigación de la ONU, que de salir positiva indicaría el cruce de la llamada línea roja impuesta por el gobierno americano y se iniciaría con la intervención militar. La pregunta en este momento sería si es eminente esta intervención por parte de Estados Unidos y los aliados, sobre todo de Reino Unido y Francia, que ya han presionado a Estados Unidos por parte de algunos meses atrás. Vamos a despejar esta pregunta, debatir el tema. Saludos de nuestros estudios en Nueva York a Michelle Kaysen-Cotter, representante de la Federación Internacional de los Derechos Humanos ante la ONU, experta en justicia transicional, paz y seguridad. También está con nosotros desde Londres, Inglaterra, Abdul Sayed Omar, activista de la campaña de solidaridad siria en Reino Unido, coordinador del Observatorio Sirio de Derechos Humanos, y desde San Petersburgo, Rusia, nos acompaña Víctor Heifetz, profesor de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de San Petersburgo, doctor en Historia. Profesor Heifetz, empiezo con usted con la pregunta que hacía yo al inicio en el programa. ¿Es inminente esta intervención por parte de la comunidad internacional, por Estados Unidos, por Reino Unido, por Francia? Bueno, tenemos que dividir claramente. No será la intervención por la comunidad internacional, porque no hay ninguna decisión de las Naciones Unidas, sino la intervención por algunos países, aunque estos algunos podrían ser numerosos. No sé si es inminente, pero existe una alta probabilidad de que dentro de unos días veremos el inicio de una operación militar, porque hace unos meses la administración de Barack Obama ya había anunciado que existe una llamada línea roja tras el cruce de la cual la operación militar sería inminente. Y esta línea roja era el uso de las armas químicas. Entonces ahora supuestamente armas químicas fueron usadas, aunque todavía no sabemos quién exactamente las usó. Todavía los expertos de la ONU no dijeron nada sobre sus conclusiones finales, pero a mi opinión la administración estadounidense no tiene muchas chances para dar para atrás. No pueden ahora decir que no pasó nada y era un error. Ya hemos escuchado que según los datos de la inteligencia militar estadounidense, las armas químicas fueron usadas por el gobierno de Bashar al-Assad y si tal declaración fue hecha, para mí es un claro indicio de que la operación militar, su preparación está en su última fase. Señor Sayed Omar, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Hay otra opción aparte de estas? Como dice tal vez el señor Heifetz, realmente esperar a las conclusiones de la ONU de quién está o quién usó estas armas químicas. En términos de otras opciones, creo que con respecto al régimen del Assad tenemos que recordar que fue un ataque del régimen contra las personas, contra el pueblo, que se ha extendido por decenas de años, por décadas. Y todos los esfuerzos diplomáticos que quieren detener al Assad para que use estas armas han fracasado. Yo no creo que ningún esfuerzo diplomático puede llegar a detenerlo para que use y siga usando estas armas. Recordemos que no es la primera vez que las ha usado. Este es el ataque de mayor escala, pero no el primero. Esperar a que los inspectores de Naciones Unidas terminen este informe es algo que debemos hacer como comunidad internacional. Pero también debemos entender que, en paralelo, el régimen tratará de retrasar esta inspección tanto como pueda. En el pasado, por ejemplo, después del ataque, ellos no tuvieron el mismo acceso, las personas de Naciones Unidas. Así que en los próximos días, no semanas, si
ellos van a usar estas tácticas de retraso para que ellos no puedan ejecutar sus tareas y no puedan revisar, por ejemplo, bien a los pacientes, y muchas personas pueden ser asesinadas. Señora Kiesenkottir, usted es de la ONU ha sido incapaz hasta el momento, casi luego de 2 años, de ponerse de acuerdo de cara a qué hacer en territorio sirio, hecho que ha generado que se hable de esta coalición internacional al margen de lo que se decida en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué significaría esto para esta coalición internacional, para Siria? Quizás revivir antiguos fantasmas que estaban hablando de paralelismos con la guerra en Irak, por ejemplo. Gracias, Andrea. La verdad que para nosotros la falla del Consejo de Seguridad de la ONU de tomar acción, de contestar, de responder a las acciones que han sucedido en Siria es horrífico, es un fracaso, pero no es solo culpa o conversación entre los Estados Unidos y Rusia, como mucha gente lo está pintando. La falla también cae encima de todos los miembros de la comunidad internacional, porque no hemos visto suficiente reacción de parte de los otros países del mundo, miembros de las Naciones Unidas, países latinoamericanos, países en otras partes del mundo. No han habido reacciones fuertes y firmes, bilaterales de estos países contra los países que han bloqueado acción de parte de la ONU. Y entonces también nos cae encima a nosotros, a todos los miembros de la ONU, este falle y esta situación horrífica. Señor jefe, es muy interesante lo que nos dice la señora Kiesenkottir, porque sí, hemos hablado del Consejo de Seguridad, que Rusia y China han bloqueado esto desde un inicio, que los del Consejo de Seguridad no han podido ponerse de acuerdo, pero ha habido un silencio, no quiero usar la palabra, pero se la pongo sobre la mesa, un silencio cómplice quizás de otros países que han preferido mantenerse al margen y no realmente dar una opinión de lo que sucede en Siria, y ha ocasionado que lleguemos a este punto. Me parece que el asunto está más complicado. No podemos decir que Rusia y China desde el principio han bloqueado la resolución. Rusia y China desde el principio han declarado que no quieren votar por la operación militar. Y la lógica de estas declaraciones para mí es bastante obvia. Sabemos que en Siria hay una guerra civil. Es una cosa donde no cabe ni menor duda. Sabemos que el gobierno de Bashar al-Assad no es democrático. Eso también es una cosa obvia. Aunque al mismo tiempo sabemos que la otra parte de un conflicto tampoco es un ejemplo, tampoco es una muestra de democracia. Ya sabíamos desde hace meses sobre las arbitrariedades cometidas por las fuerzas rebeldes. Hemos sabido sobre los casos de asesinatos y ya son famosos los casos de participación de grupos radicales como Al-Qaeda en el proceso, y en estas condiciones apoyar alguna decisión desde el inicio es solo lo mismo que intentar apagar el fuego con gasolina. Y obviamente se requiere una investigación amplia, un debate amplio. El problema de la ONU es el problema que la ONU tiene desde el inicio, que los miembros permanentes del Consejo de Seguridad tienen el derecho de vetar cualquier decisión. Y en este caso la discusión dentro de la ONU se convierte en una pelea entre solo 5 países en vez de una discusión en el Pleno de la Asamblea General. Y hasta hoy día nadie planteó el asunto de establecer un embargo a enviar armas a Siria, por ejemplo, lo que podría ayudar hace tiempo a... Señor Sayed Omar,
Hay un modo en que Occidente ha reaccionado frente al conflicto sirio que guarda, yo le decía a la señora Eisenkot, muchos paralelismos con su actuación en la crisis iraquí del año 2003. Ya estamos hablando de armas químicas y recordemos que actuaron también sin el consentimiento de la ONU, sin el consentimiento del Consejo de Seguridad. Esto genera un mal precedente para lo que puede suceder en estos próximos días, recordar esa guerra. Bueno, no hay duda de que hay 22 millones de sirios hoy que están pagando el precio de una decisión poco informada, de una acción que tuvo lugar en el 2003, cuando tuvieron el ataque, por ejemplo, en Irak, porque es un mal precedente. Muchas personas saben que va a ser un escenario muy difícil, pero tenemos que ser más precisos. Siria hoy es mucho más como Kosovo que como era como Irak. En Irak no tenía un levantamiento tan grande en contra de Saddam Hussein. En Siria sí lo hay. En Irak había dudas sobre las armas químicas. En Siria, especialmente en los últimos días, hemos visto miles de videos de niños que han consumido este gas hasta la muerte. Así que la situación es diferente. Tenemos que asegurar lo que pasa, especialmente con esos países del Consejo de Seguridad, para que los sirios no paguen este precio. La otra señora dijo que esto no es un problema entre Rusia y Estados Unidos, sino un problema más amplio. Quiero decirles que Rusia continúa hasta el momento vetando incluso una simple resolución que condena al Assad. Alejémonos un poco de la intervención, pero en el Consejo de Seguridad, cuando el Consejo de Seguridad ha querido, Rusia ha vetado estas resoluciones. Así que tomar esto para la Asamblea General, bueno, ya se hizo. La mayoría de países votaron a favor de una condena en contra de al-Assad y solo 12 países rechazaron esta condena, así que tenemos un consenso fuerte internacional en contra de al-Assad y, más importante, la región también. La Liga Árabe ha votado para expulsar a al-Assad del poder. Turquía y sus vecinos están haciendo lo mismo, así que el consenso está allí. El problema que estamos enfrentando es que cuando vamos al Consejo de Seguridad, la administración de Moscú está secuestrando la causa de los sirios, vetando y no permitiendo una condena contra al-Assad. Lo que vemos en este momento no es muy diferente de Kosovo, porque cuando hubo un fracaso del Consejo de Seguridad para una resolución, después la comunidad internacional tuvo que buscar una acción cooperativa con una coalición y hacer lo que debió haberse hecho hace un año y medio, y es evitar que al-Assad continúe atacando a las personas en gran número. Vamos a hacer una primera pausa. La dejo con la idea, señora Eisenkot, cuando hablemos de las consecuencias, de lo que podría suceder, de los escenarios ante los que estamos de ataque en Siria, y nos preguntamos si esto podría ser un Egipto, algo parecido a lo que está sucediendo ahora en Egipto. Vamos a revisar antes las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter sobre el tema que hemos propuesto el día de hoy. @Ancato60 nos dice: aunque odien lo que digo, Estados Unidos tiene que entrar a poner orden y defender a esa pobre gente. ¿Quién más lo hará? @Diana Amor nos dice: es un acto legítimo de los Estados Unidos defender la vida de miles de personas que son víctimas de un loco por el poder. Primera pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia.